Una paciente en la consulta me preguntaba que cómo podía hacer ella para no pensar tanto. Ella me decía que sufría, que se sentía muy fatigada, muy extenuada, porque todo el tiempo ella sentía que su mente estaba generando pensamientos y que ella no podía parar de pensar y que a veces incluso quería descansar y que pensaba que si se iba a la cama a dormir, pues podía desconectarse de ese flujo continuo de pensamientos, pero que incluso le costaba demasiado trabajo dormirse porque al acostarse pareciera que se abriera una canilla, una llave de agua con un flujo intenso de pensamientos, pensamientos que ella calificaba como tormentosos porque siempre eran pensamientos con tendencia a irse al futuro, a anticipar eventos traumáticos, eventos catastróficos que obviamente le generaban muchísima ansiedad. Entonces, pues me causó algo de risa lo que la paciente me estaba pidiendo, porque pues le tuve que explicar que la mente de nadie para, que la mente de nosotros siempre está produciendo pensamientos y que esa queja que ella tenía, pues me parecía graciosa porque era una queja bastante común en la consulta. Muchos pacientes me dicen que no son capaces de parar de pensar y que esos pensamientos generalmente pues los hacen sentir mal, los hacen sentir ansiosos o muchas veces los hacen sentir depresivos, tristes, aburridos por momentos. O sea, no son cuadros depresivos crónicos, no son cuadros ansiosos crónicos, sino que dependiendo del pensamiento en el que el paciente se enganche, pues va a experimentar a lo largo del día esas fluctuaciones entre estar ansioso o estar depresivo, dependiendo del pensamiento en el que cada uno se enganche. Entonces, para que el paciente me entendiera, para que la paciente me entendiera qué era lo que le estaba pasando, le tuve que decir que el pensamiento es algo que se produce automáticamente en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que está mediado porque existe una red neurológica que está cumpliendo aproximadamente en estos días 20 años de haber sido descubierta, y es la red neurológica por defecto. Es una red de neuronas con la que nosotros nacemos, que está ahí desde que somos pequeños, y que es una red que siempre está generando pensamientos y que por características propias esa red genera pensamientos siempre del pasado, siempre del futuro o siempre pensamientos autorreferenciales. Y que por más que nosotros queramos no pensar, es imposible. Y que cuando descubrieron la red, pues la descubrieron también por casualidad, porque cuando estaban estudiando a los pacientes en estas máquinas de resonancias magnéticas, les estaban estudiando el cerebro, les pidieron a los participantes de los estudios, cuando les estaban mirando su cerebro, que por favor no pensaran en nada. Y pues por más que los pacientes, los participantes de los estudios trataban de no pensar en nada, se veía que se dibujaba dentro del cerebro la actividad neuronal de una red de neuronas que fue denominada red neurológica por defecto, porque por más que el paciente intentara no pensar, siempre estaba pensando en algo. Pero también se descubrió que hay una red que es capaz de antagonizar el ejercicio continuo de la red neurológica por defecto, que es la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la red de la atención y es una red que tenemos muy atrofiada. Es una red que tenemos muy apagadita la mayor parte del tiempo. Está activa, es la red neurológica por defecto. Y hay estudios que sugieren que la mayoría de las personas son infelices, sufren demasiado por la hiperactividad de esta red neurológica por defecto. Entonces, me decía la paciente, entonces yo qué puedo hacer para acallar esa bulla o me voy a tener que morir con todos esos pensamientos en la cabeza que no me dejan tener paz. Pues resulta que sabemos hoy, como les decía ahora, que la red ejecutiva central es capaz de antagonizar a la red neurológica por defecto, que las dos redes no pueden estar funcionando al mismo tiempo. Entonces, si yo lo que quiero es apagar ese flujo continuo de pensamientos que están circulando siempre en el pasado o en el futuro, o que son autorreferenciales, y que están ahí y que no son problemáticos, porque pues como sabemos siempre van a estar ahí. El problema radica en que yo me enganche en esos pensamientos. Y eso pasa porque no estamos atentos,
O sea, los pensamientos empiezan a aparecer y es como si yo me montara en uno de ellos. Y cuando menos pienso, me siento afligido, me siento triste, me siento aburrido o me siento ansioso. Y cuando paro a ver por qué me estoy sintiendo así, resulta que me doy cuenta que era que llevaba 10 minutos pensando en algo que había aparecido en mi mente, pero que yo empecé a aumentarlo, a tergiversarlo y, como decimos acá en Colombia, a hacerme películas mentales que me generan esos síntomas. La clave está entonces en empezar a entrenar la red antagónica. Y la red antagónica es la red ejecutiva central y es la red de la atención. Y esa red entonces se puede entrenar de muchas maneras. Hay un ejercicio que yo les he sugerido muchísimo, que es el ejercicio de la dieta mental. Y cuando lo comento en los videos, las personas me preguntan, ¿y dónde encuentro ese ejercicio? ¿Cómo se hace? Pues acá en el canal ustedes pueden buscar Pablo Gómez Psiquiatra, dieta mental, y les va a salir el ejercicio. Es un ejercicio que me permite estar atento a ese flujo continuo de pensamientos, a identificar que esos pensamientos van a estar ahí todo el tiempo, pero que yo soy capaz de escoger en qué pensamiento me engancho. Si es un pensamiento negativo, si es un pensamiento del futuro negativo, del pasado doloroso, yo puedo decidir si tengo una mente entrenada, si me quedo en ese pensamiento o si escojo pensar en otra cosa. Yo puedo llevar mi atención a través de mi mente a donde yo quiera. Y las personas en serio me dicen, doctor, créame, no puedo, no soy capaz. Y les tengo que insistir, créame usted a mí, señora, señor, que usted sí puede. Usted, de las pocas cosas que puede decidir en la vida, es escoger en qué pensar. Hay un video que les hablaba hace poco de la dicotomía de control que decía que nosotros solamente somos responsables de dos cosas, o sea que nosotros no podemos tener el control de todo lo que queremos y que muchas veces por tratar de tener el control de todo sufrimos demasiado y que según los estoicos, Epicteto decía que solamente hay dos cosas que dependen de nosotros, nuestros pensamientos, los pensamientos que yo escojo y las reacciones que yo tengo ante los eventos. Así que yo sí puedo escoger en qué pensar y de esa manera yo podría disminuir el sufrimiento que me causa esta red ejecutiva central, que dicho sea de paso, hoy en día está muy asociada con ciertas enfermedades en psiquiatría y en neurología, como el autismo, como la esquizofrenia y como las enfermedades demenciales tipo Alzheimer. Así que tenemos que trabajar muchísimo más en la activación de la red ejecutiva central. Entonces, un primer ejercicio sería la dieta mental, que como les digo la encuentran acá en el canal de YouTube, pero la práctica de la meditación, específicamente meditaciones tipo mindfulness, serían meditaciones que nos van a permitir fortalecer esta red ejecutiva central. Cuando a mis pacientes yo los instruyo en la práctica de la meditación, es muy frecuente que me digan de entrada, cuando les menciono la palabra meditación, que ellos no pueden, que ellos no son capaces, que para ellos es imposible meditar por este mismo flujo continuo de pensamientos. Y ahí es donde tengo que intervenir y decirles que realmente esto es como ir al gimnasio, que al principio cuesta demasiado, que al principio es doloroso, que al principio puede ser incluso frustrante, pero que con la práctica uno va a empezar a disfrutar de los beneficios. Así que la meditación tipo mindfulness es una meditación muy básica, basada o inspirada en la meditación budista Vipassana, que básicamente se enfoca en la respiración, en estar en el momento presente, atentos a mi inhalación y a mi exhalación, cómo entra y cómo sale el aire de mi cuerpo. Y obviamente cuando yo no estoy entrenado y me siento a tratar de hacer eso, a llevar mi foco de atención únicamente a mi inhalación, a mi exhalación, aparecerán inmediatamente pensamientos de cualquier tipo en la cabeza de todos nosotros. Y es tan común que suceda esto que los mismos monjes budistas nos enseñan, nos dicen, cuando estamos aprendiendo a meditar, que eso es lo que tiene que pasar en una mente no entrenada, que a ellos mismos que llevan años meditando les sucede, entonces que nosotros no podemos pretender,
que nos hemos sentado a meditar 2 veces, 5 o 10 minutos, ya vamos a ser expertos en entrenar nuestra mente y ser capaces de únicamente enfocar la atención en la respiración. Entonces, la práctica juiciosa de la meditación mindfulness podría ser de vital importancia para nuestra salud, tanto física como mental, y para que entiendan que nosotros no podemos parar el flujo continuo de pensamientos, que nosotros lo que podemos hacer es desviar la atención de nuestra mente a un pensamiento o a una actividad puntual. Y la práctica de la meditación, vuelvo y repito, tipo mindfulness en este caso, es fundamental para fortalecer esa red que es capaz de antagonizar la red ejecutiva central. Es capaz, cuando se activa, de antagonizar a esa otra red que está todo el tiempo pensando, que es la red neurológica por defecto. Los budistas dicen que cuando nosotros empezamos a meditar, nuestra mente es como un miquito, como un mono que está saltando de rama en rama. Y ellos dicen que esa es la monkey mind o la mente del mono. Y que a todos nos pasa. Y que nosotros somos muy ilusos porque nos vamos detrás del miquito. Y ellos comparan al miquito con nuestros pensamientos. Y nos dicen, nosotros no podemos caer en la trampa del miquito. O sea, un miquito obviamente va a ser mucho más rápido que nosotros en las ramas. Así que yo tengo que ser más astuto que el mico y llamar la atención del mono, del miquito. Y pues metafóricamente ellos dicen, ¿qué tal si le ponemos un plato con comida, un plato con bananas, para que el miquito se baje de ese árbol y se quede quietecito comiéndose sus frutas? Pues la metáfora es que en el mindfulness esa fruta, esa bandeja con frutas, con bananos, va a ser nuestra respiración. Cuando yo llevo mi atención a la respiración, cuando yo soy consciente de lo que siento cuando el aire entra por mi nariz, soy consciente de lo que siento cuando exhalo el aire por mi boca, cuando soy capaz de repetir, inhalo conscientemente de que estoy repitiendo, inhalando, y cuando soy capaz de repetir, exhalo en el momento de la exhalación, mi mente va a llevar toda la atención a ese momento, al momento presente, y va a desconectar, va a apagar esa red neurológica por defecto. A los que quieran conocer más de meditación, los invito a que busquen en su área, en su ciudad. Hay muchos centros de meditación hoy en todo el mundo. Para los que no tengan acceso y quieran conocer algo de cómo se puede practicar, los invito a que revisen un video que está en el canal que se llama Guía Mindfulness de Meditación. En ese video estoy yo ahí hablándoles, diciéndoles cómo se deben sentar, cómo deben comenzar a respirar, y constantemente les estoy repitiendo que si ya su mente se distrajo y están pensando en algo diferente, que por favor vuelvan a traer la atención a la respiración. Y con toda seguridad, cuando empiecen a hacerlo, se van a dar cuenta que cuando yo les digo eso, ustedes ya estaban pensando en otra cosa. Pero no pasa nada. Amablemente volvemos a traer la atención a la respiración y seguimos intentando mantener nuestra atención, que ese realmente es el ejercicio, en nuestra respiración. Cuando la voz mía aparezca nuevamente, van a sentir lo mismo que yo les voy a decir. Si estás pensando en algo, vuelve a traer la atención a tu respiración, y constantemente voy a estar repitiendo eso hasta que ustedes mismos se den cuenta que con el tiempo, cuando mi voz aparece en ese audio, les empieza a estorbar, les empieza a molestar, porque usted ya está tan enfocado, tan concentrado en la respiración, ya está disfrutando realmente, porque llega un momento en que la meditación se disfruta, es un ejercicio absolutamente placentero, que cuando yo intervengo diciendo, si está pensando en algo, usted va a sentir como que se asusta, como que lo desconcentraron. Y en ese momento, cuando eso empiece a suceder con relativa frecuencia, usted ya no necesita practicar la meditación con esa guía, con ese video. Ya usted se puede sentar a hacerlo solo. Y normalmente los pacientes me reportan que alrededor de 3 semanas de hacer la meditación con esta guía que está en el canal, de forma continua, empiezan a obtener esos resultados. Así que los invito a que empiecen a practicar, bien sea la meditación mindfulness o el ejercicio de la dieta mental o ambos, para que fortalezcan esa red ejecutiva central y se den cuenta que ustedes sí pueden escoger en dónde poner la atención y en qué pensamientos engancharse o qué tipo de pensamientos van a permitir que habiten su mente.
Ese era el mensaje que tenía para el día de hoy. Espero que el video sea de mucha utilidad, que lo compartan con todas las personas que ustedes creen que se pueden beneficiar del contenido del mismo. Como siempre, les envío un abrazo muy fuerte, cuídense muchísimo y nos vemos pronto aquí en otro video en Pablo Gómez Psiquiatra.